Bueno, pues venga, buenas tardes y vamos a hacer hoy un texto de Juan de Valdés sacado del Diálogo de la Lengua, ¿de acuerdo? Que es una de sus obras. Bueno, digo una de sus obras, no es una de sus obras sobre la lengua, porque Juan de Valdés no va a ser exactamente un literato, un escritor de literatura, ¿no? Ni siquiera de literatura didáctica. Bueno, de literatura didáctica sí, en alguna manera, ¿no? Pero religiosa. Es decir, Juan de Valdés va a ser más que un literato, un reformador religioso, ¿eh? Va a ser un seguidor de Erasmo, y va a ser, pues, quien va a introducir de alguna manera esas ideas de Erasmo, lo que va a ser el protestantismo en Italia, ¿de acuerdo? Entonces no va a ser un hombre conocido como poeta o como, ¿entendéis? O como autores de ficciones literarias, aunque esto lo pueda ser el diálogo de la lengua, ¿vale? Sino que va a ser un religioso, ¿no? Un reformador religioso, uno de esos hombres de la reforma religiosa. Bueno, pues su primera obra habla sobre esto, sobre la doctrina cristiana que le valió pues tener que salir de España muy pronto, va a Nápoles y allí ya pues va entre Nápoles e Italia van a terminar sus días, ¿no? Sus escritos en realidad, aparte de pues los va a recoger su amiga o su discípula, una noble, Julia Gonzaga, ¿de acuerdo? Y van a permanecer como el Diálogo de la Lengua, no van a ser publicados, como veis la fecha aquí de la primera edición de la obra de Valdés, 1737, ¿de acuerdo? Es cuando aparece el libro publicado por Gregorio Mayans Giscard, ¿no? En estos orígenes de la lengua española, pues en el apéndice incluye el diálogo de la lengua de Valdés, ¿no? Es decir, que no va a ser una obra que podemos decir que vaya a tener una influencia, ¿no?, enorme en su época, o a lo mejor porque no conoció ninguna edición, no eran una de las obras conocidas, ¿no?, sino fue rescatada por estos ilustrados del siglo XVIII, ¿no?, que van a reiniciar los estudios literarios, ¿no?, daros cuenta que es la fecha de la academia, ¿no?, y bueno, Gregorio Mayans Giscard va a ser autor también de una biografía de Cervantes, y en fin, bueno, quiero decir que es en ese ambiente de la ilustración, ¿no?, cuando aparece por primera vez publicada la obra que hoy nos ocupa, el diálogo de la lengua. Sobre el autor, hemos visto, os paso la foto del hermano, la pintura del hermano, Alfonso de Valdés, que fue secretario de Cartas Latinas de Carlos V. Fijaros que estamos en el círculo de Carlos V constantemente, ¿no?, que no hemos salido de ese círculo, ¿no? Primero con Garcilaso, ¿no?, pues ahora con Valdés, o el hermano gemelo de Valdés, ¿no?, secretario de Cartas Latinas de este, ¿no? Lo digo porque en Nápoles, que es donde estuvo Valdés, se relacionó con Garcilaso, y con amigos y con amigos personales de Garcilaso y con el mismo Garcilaso, ¿no? Formaban parte de ese círculo, ¿no?, en torno al reformador, ¿no?, a Valdés, a Juan Valdés. Bien, el tema estaba en el tema de la lengua. Vamos a ver el texto, el diálogo de la lengua. Va a ser el diálogo de la lengua, un diálogo. Fijaros que lo que va a caracterizar esta lección número 6 van a ser los géneros didácticos, igual que hemos distinguido en la prosa didáctica, ¿no? Vamos a dejar la poesía, volvemos a la prosa, ¿no?, a la prosa renacentista, ¿de acuerdo? Y dentro de la prosa renacentista vamos a distinguir lo que va a ser la prosa de ficción, ¿no?, que la estudiaremos la semana que viene, ¿de acuerdo?, de lo que va a ser lo que vamos a llamar la prosa didáctica, que ya hemos visto ejemplos cuando hemos hecho el texto de Baltasar de Castiglione y del Cortesano. ¿Veis? Estábamos en un ejemplo de prosa didáctica, ¿no?, o este que me acabas de leer del sueño de Polifilo, ¿no?, o el sueño de Escipión de Cicerón, ¿no? Y vimos la importancia del diálogo, que los personajes dialogaban, ¿no?, para expresar esto, ¿no? Quiero decir que va a ser este aspecto de la prosa didáctica, ¿no? Como veis, vuestro libro, os lo digo para contextualizar, que es una cosa que se puede hacer muy bien en la localización del texto, contextualizar dónde aparece el texto, cuál es el género, ¿no?, en el que se incluye esa obra, ¿no? Pues tendremos que hablar de eso, de la prosa didáctica. Y dentro de la prosa didáctica, de lo que vamos a llamar diálogos, ¿no?, coloquios, ¿de acuerdo? Conversaciones dialogadas, ¿no? La forma diálogo que ya hemos visto, pues es la preferida para tratar materias muy variadas, ¿no? En este caso la materia, lo vamos a ver en la introducción, pero será la lengua castellana, ¿no?, o la escritura de la lengua castellana en general, ¿de acuerdo?
Pues eso será la materia sobre la que van a discutir, van a hablar, ¿no? Más que discutir o hablar, van unos personajes a interrogar a Valdés, que van a ser, lo vamos a ver después en los personajes. En cualquier caso, estaremos en la prosa didáctica y dentro de la prosa didáctica habrá, por un lado, lo que vamos a llamar los tratados, ¿no? Es decir, la Silva de varia lección de Pedro Mejía, pues es una especie de enciclopedia de los conocimientos de la época, ¿veis? O el menosprecio de Aldea, ¿no? Del obispo de Mondoñedo, de Antonio de Guevara. Tenéis un ejemplo también en el libro sobre... Pues otro tipo de ejemplo de prosa humanística, ¿no? Relacionada con ¿qué? Con la carta, con el discurso o con el diálogo, ¿no? Que como veis son formas, son géneros menores, ¿no? O que consideramos menores o bajos, ¿no? Porque retratan o relatan, ¿no? Lo que está fuera de lo que podemos llamar el discurso literario, ¿no? La lengua literaria, ¿no? Y mantienen más bien una relación con lo que podemos llamar la lengua conversacional, ¿no? La lengua que hablamos. ¿De acuerdo? Pues eso es lo que podemos decir para contextualizar, para localizar el texto, ¿no? Para intentar, pues, eso es, ¿no? Vamos, si queréis, ya al texto, lo leemos y lo analizamos despacito para ver el tema, la estructura, ¿no? Señalar las cuestiones de estilo que tengamos que señalar y intentamos, pues, si llegamos a la valoración, pues que eso ya es una cosa muy personal, la valoración, ¿no? Entonces, casi nunca hablamos de la valoración. A ver si hoy nos da tiempo y enfocáis un poco la valoración. Venga, lo tenéis en la página 181 del libro. Como os he dicho, es un coloquio en el que participan varios personajes, ¿no? Y en este caso, el parlamento que vamos a leer es el de Marcio, ¿no? Que es uno de los personajes, ¿no? Los personajes serán Valdés, será Marcio, que es un italiano estudioso, como en sí mismo, eso lo vamos a ver todo en el texto, estudioso del español, es decir, es español para extranjeros, ¿no? De alguna manera. Porque el español o el castellano, mejor que el español, el castellano está de moda en Nápoles, ¿no? Entonces lo vamos a ver. Coriolano, que es un aprendiz, ¿no? Un novicio, es decir, un estudioso, no un conocedor, no un especialista de la lengua castellana. Pero veis, los dos son italianos. Y Pacheco, que será el que representa pues al castellano, ¿no? Al que conoce, a que es su lengua madre, ¿no? Su lengua natural, ¿no? Pues estos tres serán los que van a preguntar, ¿no? Los que van a interrogar, ¿no? Los que van a hacer la entrevista, para que nos entendamos en términos modernos, a Valdés, que les contesta pues a todo lo que le pregunten, ¿no? Pues ese diálogo, vamos a ver esta primera parte, el libro, pues esta sería la parte introductoria, ¿no? Donde nos explica pues que están estos personajes reunidos, ¿no? Y después de una buena comilona, ¿no? Pues van a conversar, ¿no? Entonces Marcio y los otros le dicen a Valdés, que es el que viene de Roma, ¿no? Porque era gentilhombre del Papa Clemente VII, ¿no? Es decir, estaba muy bien relacionado. Entonces está en Roma y le preguntan que van a hablar de las cartas suyas, las cartas que Valdés les ha escrito a ellos cuando él estaba en Roma, ¿no? Entonces le dice que, bueno, ¿cómo van a hablar de esas cosas y tal? Eso no es para hablar, no sé qué, pero otros insisten, ¿no? Y bueno, entonces le hacen hablar sobre eso y él dice, bueno, pues venga, pensar qué me vais a preguntar y yo, entre tanto, me voy al jardín pues a pasearme. Entonces ellos hacen el índice de las 8 partes que tiene ese diálogo, ¿no? En cada parte de ello pues tratan aspectos que nos dice, pues una vez será, a ver si lo puedo leer, y así es más fácil que recordarlo de memoria. Y veis cómo está estructurado. Bueno, pues el texto, el fragmento que vamos a leer hoy, pertenecerá a ese preámbulo, a esa introducción a la obra. No forma parte de ninguno de los 8 epígrafes o capítulos, ¿no? Dedicados a la ortografía, al léxico, al vocabulario, a la gramática, a la morfología o al estilo, al estudio de la literatura, ¿no? Porque hay menciones a valoraciones sobre la Celestina o sobre la poesía de los cancioneros, o todo lo que podrían ser ejemplos de literatura en castellano. Daros cuenta, eso del castellano lo resalto porque es la lengua vulgar, es la lengua que se trata de exaltar, ¿no? De decir que tiene condiciones literarias como cualquier otra, como la tiene el toscano, ¿no? La lengua de Dante o de Petrarca, ¿no? O de Boccaccio, ¿no? Pues lo mismo el castellano, ¿no? Bueno, esa será la estructura del libro y la parte que vamos a estudiar, que vamos a analizar, va a ser la que os digo, la correspondiente a lo que podríamos llamar el prólogo, el proemio, ¿no? Que es donde se explica, donde se introduce, donde se dice de que van a seguir hablando esos personajes, ¿no?
que podrán ser reales o imaginarios, eso ya, el nombre Valdés corresponde con el autor, Juan, ¿de acuerdo? Y en cuanto a los otros, pues si son reales o imaginarios yo no lo sé, como tampoco sé muchas de las cosas que dice. Venga, vamos a leer el texto, no me enrollo más, y lo hacemos así. Dice así: soy contento. Bien os debéis acordar cómo, al tiempo que ahora, a 2 años, partisteis de esta tierra para Roma, nos prometisteis a todos 3 que conservaríais y entretendríais nuestra amistad, como habéis hecho con vuestras continuas cartas. Ahora sabed que, después de vos ido, nosotros nos concertamos de esta manera, que cualquiera de nosotros que recibiese carta vuestra la comunicase con los otros, y esto habemos hecho siempre así, y con ello habemos tomado mucho descanso, pasatiempo y placer, porque con la lección refrescábamos en nuestros ánimos la memoria del amigo ausente, y con los chistes y donaires de que continuamente vuestras cartas venían adornadas, teníamos de qué reír y con qué holgar, y notando con atención los primores y delicadezas que guardabais y usabais en vuestro escribir castellano, teníamos sobre qué hablar y contender, porque el señor Pacheco, como hombre nacido y criado en España, presumiendo saber la lengua tan bien como otro, y yo, como curioso de ella, deseando saberla si bien escribir como la sé hablar, y el señor Coriolano, como buen cortesano, queriendo del todo entenderla, porque, como veis, ya en Italia, así entre damas como entre caballeros, se tiene por gentileza y galanía saber hablar castellano. Siempre hallábamos algo que notar en vuestras cartas, así en lo que pertenecía a la ortografía, como a los vocablos, como al estilo. Y acontecía que, como llegábamos a topar algunas cosas que no habíamos visto usar a otros, a los cuales teníamos por tan bien hablados y bien entendidos en la lengua castellana cuanto a vos, muchas veces veníamos a contender reciamente cuando sobre unas cosas y cuando sobre otras, porque cada uno de nosotros o quería ser maestro o no quería ser discípulo. Ahora que os tenemos aquí, donde nos podéis dar razón de lo que así habemos notado en vuestra manera de escribir, os pedimos por merced nos satisfagáis buenamente a lo que os demandaremos, el señor Pacheco como natural de la lengua y el señor Coriolano como novicio en ella y yo como curioso de ella. Bueno, este es el Parlamento que la petición que hace Marcio, ¿no? Porque otro dice, bueno, venga, contarme, ¿qué es lo que me quieres preguntar, no? Pues les trata como el discípulo, no es un diálogo entre iguales, ¿no? Valdés es como el maestro, ¿no? Ya como habéis visto, tanto Marcio, que es el que habla, como Pacheco, como Coriolano, se van a presentar como discípulos, ¿no? Como discípulos del maestro que es Valdés, ¿no? ¿De acuerdo? ¿De qué habla el texto? Antes de desmembrarlo, encontrar las partes, el tema. ¿Qué diríais de cuál es el tema de nuestro texto? De la lengua, ¿no? De la lengua castellana. De la lengua castellana. Bueno, de la lengua castellana está claro, de la lengua castellana, pero ¿de la lengua castellana a cómo? ¿Desde qué punto de vista? ¿Cuál es el modelo de esa lengua castellana? ¿Cuál sería el corpus? ¿Cuál sería la conversación habitual? ¿La lengua castellana tratada por los autores? ¿O la lengua castellana? Es decir, el tema es la lengua castellana. ¿Habla de la lengua castellana? Claro, pero ¿es el tema la lengua castellana? ¿Cuál sería el tema entonces? Vamos, es muy discutible, ¿no? El tema siempre estamos ahí con las dificultades del tema, ¿no? De qué habla el texto, ¿no? Pero mirad, yo creo que el texto siempre habla de lo que sea común a todas las partes del texto. ¿De acuerdo? Entonces, puede que la lengua castellana, claro, de alguna manera, de la lengua castellana habla mucho, pero más que de la lengua castellana, yo creo que habla de las cartas. Las cartas es lo que está en todas las partes del texto. Pero claro, las cartas están escritas ¿cómo? En lengua castellana. Claro. Entonces, claro, ¿habla de la lengua castellana? Claro. Pero en realidad de lo que vamos a hablar es de las cartas. Claro. Del contenido y de la forma, ¿no? Claro, y de la forma de escribir, ¿no? Pero no de la forma de escribir en sus obras religiosas, que las tenía,
¿no? O otra de las cosas que escribió Valdés, ese tiene que ser apasionante. Yo no lo he leído, la verdad, pero lo tengo pendiente para leer. Y es el relato que hace de la toma de los soldados de Carlos V del saco de Roma, ¿no? Que saquean Roma, las tropas españolas, en 1527, ¿veis? Pues él hace un poco la justificación, por eso la Iglesia le quería tampoco, que la Inquisición menos, justificaba pues que la acción de los soldados en el saco de Roma, ¿no? Estaba justificada de alguna manera pues por la soberbia, ¿no? por la maldad, al fin y al cabo, ¿no? del Vaticano, ¿no? Es lo que te quiero decir. Entonces, esto, claro, le acarreó, entonces este relato, junto con, pues constituye otros aspectos de sus obras, ¿no? Lo digo para que veáis que no era exactamente un literato, ¿no? Sino, aunque esto es una obra de literatura desde mi punto de vista. Bueno, venga, no me voy a meter en muchos berenjenales, ya me he perdido, y estábamos hablando del tema, ¿no? Del tema de las cartas, pero claro, son cartas escritas en lengua castellana, ¿no? Estamos en eso. Venga, vamos a leerlo, vamos a cortarlo en partes y analizar el texto para verlo. Mirad, yo siempre sigo el mismo procedimiento. Yo lo que hago en la parte de arriba es poner lo que considero que es la idea esencial del texto, ¿no? Después la suma de esas ideas. Entonces, en todas esas ideas esenciales, lo que es común, eso es el tema. ¿Veis? Ese es el procedimiento que yo hago, el método que tengo, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, ¿cuál es el tema del texto, no? Y, hola, adelante. ¿Cuál es el tema del texto? Y bueno, pues puede haber divergencias, ¿no? Porque puede haber cosas que salen en el texto y que no lo sean, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera hay que dotarse o hay que tener un truquillo, ¿no? Un truquillo para ver cómo encontramos el texto, cómo encontramos el tema en el texto, ¿no? ¿Veis lo que os quiero decir? Y eso es lo que tratamos también de practicar, ¿no? Por eso os pongo siempre en la parte de arriba del texto lo que considero que es la idea esencial. ¿Veis? Porque en la idea esencial, explícita o implícitamente, estará la cosa de la que habla el texto, el tema. ¿De acuerdo? Entonces, como siempre lo hacemos así, lo digo, porque si os puede ayudar a hacerlo así. Pero vamos, que no importa hacerlo así de otra manera. Lo importante es saber decir que el texto habla de esa cosa. Porque una cosa será cómo habla, ¿no? Y otra cosa es de qué hablan. ¿De acuerdo? Pues mirad, si os dais cuenta, estamos en el texto de la página, lo digo para que acabas de llegar, en la página 180, exacto, ¿vale? Entonces estamos en la primera, vamos a empezar ahora, hemos contextualizado el texto y ahora vamos a empezar con lo que es el comentario de texto, el análisis del texto para extraer el tema y las demás cosas, ¿vale? Venga, voy a ver, mira, ya hay una persona en el aula virtual, Vázquez 149. Bueno, pues, ¿nos oyes bien, Vázquez? Bienvenido. Y creo que no te he visto en otras sesiones, no lo estoy seguro, no sé. ¿Cuál es tu nombre? Gracias. Esther. Pues bienvenida, Esther, y bueno, pues te incorporas al aula virtual. No he podido asistir otras veces, es verdad, no te había visto. Tengo otras personas que sí han asistido otras veces y más o menos ya sé su nombre, pero pues nada, bienvenida. Y cualquier pregunta que quieras hacer, pues la puedes hacer a través del chat, o también puedes, utilizando el cacharro de arriba, usuarios conectados, darle al muñequito y pulsar el icono del muñequito que levanta la mano y yo te daría paso y podrías intervenir si tienes una cámara o tienes un micrófono con tu voz en el aula, preguntando en voz, si no quieres preguntar por escrito, ¿ves? Es una cosa práctica. No sé, ¿tienes micrófono, como he dicho, o tienes cámara? ¿Una cámara web en tu...? No tienes. Bueno, no importa. Entonces no podrás intervenir de otra manera que no sea escribiendo en el chat, ¿de acuerdo? Con un micrófono no es suficiente, no hace falta tener cámara. Con un micrófono, lo digo por la timidez de vernos en la cámara, ¿no? Entonces no es necesario, es decir, se puede intervenir igual si se tiene un micrófono, y no se ve la imagen, claro, si no hay cámara.
Bien, pues venga, vamos a lo nuestro, vamos a nuestro texto, ya lo hemos leído y estamos ya en el apartado de pues encontrar las ideas esenciales, ver las partes y ver las cosas, ¿no? Mirad, la primera oración, soy contento, pues bueno, nos indica que el que habla es Marcio, que hemos dicho que es un personaje, y la primera persona, ¿no? Estamos en el diálogo, estamos en la conversación. Entonces, como veis, he subrayado en azul todas las marcas de primera persona, ya sea del singular, como soy, o como ya sean las del plural, ¿no? Nuestra amistad, ¿no? O nos, ¿no? Prometisteis a nosotros, ¿no? ¿De acuerdo? Esas marcas las he subrayado porque será el emisor, ¿no? Y lo que está subrayado en rojo será el receptor. ¿A quién hablan, no? Ese os, ¿no? Bien os debéis acordar, ¿quién? Tú. ¿Lo veis? Utiliza, sin embargo, la segunda persona del plural, que es la marca de respeto. Serán fórmulas de tratamiento, ¿entendéis? Y esa reiteración en las fórmulas de segunda persona, ¿veis? Eis, partisteis, prometisteis, conservaríais, ¿no? Todo hace relación, o vuestras, ¿no? Todas hacen relación al receptor, ¿no? Al receptor de ese parlamento, al receptor de esas palabras, ¿no? A quien están dirigidas, ¿no? Que es el que no va a aparecer nombrado, ¿no? Por su nombre, es Valdés, es Juan de Valdés, ¿no? A quien se le ve. ¿Veis? Si os dais cuenta, hay mucha información interesante en esa primera secuencia, ¿de acuerdo? La estructura gramatical, ¿no? Es usted, ¿no? O tú te tienes que acordar de las cartas, ¿sí o no? Que es lo mismo que recuerda las cartas, ¿no? ¿Te acuerdas que cuando te fuiste de aquí, ¿no? Prometiste escribirnos y nos escribiste muchas cartas? Pues, ¿no? ¿Te acuerdas de las cartas que nos escribiste? Pues bien, ahí estamos dando, por supuesto, varias cosas, ¿no? Fijaros, muchas no nos vamos a meter en ellas porque nos da igual, ¿eh? Dice, partisteis de esta tierra. ¿De qué tierra partió? De Nápoles, ¿no? Es cuando Valdés parte de Nápoles, que es donde están, y donde están sus amigos italianos, ¿no? Por Marcio y el otro, ¿no? De Nápoles a Roma, ¿no? Pues bueno, pues para Roma, pues prometisteis escribirnos, pues esas cartas escritas desde Roma, ¿no? Será de lo que van a hablar, será la introducción del texto, ¿no? ¿Te acuerdas de las cartas? Pues ya está. Y ahora dice, esas cartas, vamos a ver lo que dice. ¿Me entendéis? Pero la idea será, ¿te acuerdas de las cartas? Las cartas será la materia, será la materia que proponen para hablar. Vamos a hablar de las cartas que nos escribisteis. ¿Ha quedado más o menos claro? ¿Tenéis que hacer alguna pregunta? Bueno, esta idea de subrayar en rojo las marcas, ¿no? Las marcas del emisor y del receptor, ¿no? Es para que veamos que estamos en el diálogo, ¿no? Que estamos en esa forma, en ese estilo dialogado, conversacional, ¿no? Que va a ser lo dominante, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a la siguiente. ¿Alguna pregunta que hacer sobre esta? ¿Alguna cosa que no entendáis? Mirad, figuras. A ver, decidme alguna figura que encontréis ahí. Mirad, siempre que veáis conservar y entretener la amistad, ¿no es lo mismo conservar que entretener la amistad? ¿O muy semejante? ¿Sí? Entonces, si una sola cosa la decimos con dos palabras, ¿cómo llamamos a eso? Ting, ting, ting. Estamos ahora en el momento de concurso. Habéis perdido el coche. Bueno, lo llamamos sinonimia, lo vamos a ver, es un procedimiento continuo en el texto, ¿de acuerdo? Y también es paralelismo, ¿os acordáis? Porque tenemos dos núcleos del predicado paralelos, ¿no? Es decir, la posición que tiene que ocupar el núcleo del predicado está geminada, está doble, es paralela, ¿no? El paralelismo, como es en oraciones, pero también es en sintagmas, ¿entendéis? Pues a veces nos cuesta trabajo verlo, pero os tenéis que ver siempre que hay un i, tiene que haber algo, ¿de acuerdo? Lo digo para que nos orientemos. Ha quedado más o menos claro, ¿no? Venga, vamos a ver más cosas de esas. Esta será la primera parte o la parte introductoria de las tres partes que tiene el Parlamento, Lo vamos a ver después.
Ahora empezaríamos, ¿ves? Ahora sabed qué, ¿no? ¿Veis? Otra vez el saber, ¿a quién se refiere el saber? ¿Quién es el que tiene que saber eso? Valdés, al que hablan, ¿no? A la segunda persona, ¿lo veis? Que después de vos ido, ¿no? Mirad, si antes teníamos al tiempo que, ahora tenemos después de, ¿no? Y después tendremos ahora que estáis aquí, ¿no? Lo vamos a ver después al final, vamos a recopilar todas esas cosas, todas esas marcas temporales, todos esos enlaces temporales del Parlamento, ¿no? Que sitúan, ¿no? O ordenan el tiempo de una determinada manera. Si en la introducción era al tiempo que, ¿no? Vamos a pasarla para que lo veamos. ¿Veis? Aquí dice, bien os debéis acordar cómo al tiempo que ahora, a 2 años, ¿no? Hace 2 años, cuando estabais en Nápoles, ¿no? Antes de iros a Roma, ¿no? Pues en aquel tiempo hicisteis una promesa, ¿no? Escribir cartas, ¿no? Que la habéis cumplido, pues ya está. ¿Lo veis? La promesa, pues será al tiempo que, en aquel tiempo, ¿no? Tendremos después. Ahora sabed que después de vos, que después de ido, ¿no? Será otro momento temporal, ¿no? Ya, ¿dónde vamos a centrarnos en qué? ¿Cuál será la cosa? Será la carta, que es el tema de nuestro texto. Lo vais a ver. Dice, después de vos ido, nosotros nos concertamos de esta manera, ¿no? Y ahora nos explica el concierto, el acuerdo al que llegaron los 3 amigos respecto a las cartas continuas que les mandaba Valdés. ¿Me seguís? Dice, y el concierto era que cualquiera de nosotros que recibiese carta, la comunicase. ¿Lo veis? Pues, ¿cuál será la oración principal? Bueno, la oración principal no, vamos a desmenuzarla, ¿no? Porque la oración principal es ahora saber esto. ¿Esto qué significa? Que nosotros nos concertamos. ¿En qué os concertasteis? En esto, en comunicarnos, ¿no? En que cualquiera de nosotros comunicase con los otros, ¿el qué? ¿Cuál es el complemento directo? ¿Me seguís? La carta, ¿no? Comunicase la carta, ¿no? Cualquiera de nosotros que recibiese una carta vuestra, comunicase la carta con los otros, ¿no? Pues será que comunicases, ¿no? Que nos comunicásemos las cartas de Valdés. ¿Eso se lo entiende? ¿Veis? ¿De qué estamos hablando, por tanto? ¿Cuál es el tema de nuestro texto? Las cartas de Valdés, Otra cosa es que están escritas en castellano, claro, eso lo vamos a ver. Pero veis, la materia serán esas cartas, esa correspondencia. Esto es importantísimo, fijaos, cuando se habla de que, además de los diálogos, la epístola será otro de los géneros, ¿no?, que vamos a llamar de prosa didáctica, aunque también han servido para la prosa de ficción, ¿no? Pero, veis, es una cosa... el tema de la epístola, ¿no? Aquí la epístola servía pues para... Bueno, vamos a ver después las características de la epístola, así que no me precipito. Pero ¿ha quedado claro entonces esta primera oración? Es decir, sabed que nosotros nos comunicábamos las cartas que nos habíais enviado. ¿Está claro? Os he subrayado pues las repeticiones, ¿no?, de la primera persona del plural, ¿no? Hemos empezado por el yo estoy contento, ¿no?, al nosotros, es decir, porque al nosotros, ¿no?, a yo más los que están aquí presentes conmigo, ¿no? Yo más todos los que hemos comido juntos, ¿no?, porque están después de la comida, ¿de acuerdo? Pues nosotros, pues ese es el nosotros, ¿no? Marcio que habla, más Pacheco, más Coriolano. Y usted, o él, o tú, será Valdés, que es al quien le están pidiendo, ¿no?, que hable sobre eso, ¿no? Bueno, vamos a ver las características de las cartas. Que recibiese carta vuestra, ¿no?, la comunicase. Mirad, ¿y esto? ¿Qué significa esto? Y a comunicarse las cartas, ¿no? Comunicarnos las cartas es lo que siempre hemos hecho. Siempre hemos hecho esto. ¿Qué? Comunicarnos las cartas, ¿no? ¿Lo veis? ¿De acuerdo? ¿Veis cómo la carta se configura como el tema del texto, la cosa de la que hablamos, ¿no? La forma vemos, podéis decir, la forma vemos, ¿no? Pero bueno, es la forma, esto lo estudiaréis en gramática histórica del español cuando lo hagáis, ¿no? Pero es la forma, una forma que no se sale de lo normal en el siglo XVI y hasta el XVII, el tema de la vemos perdura, y perdura en muchas
lenguas dialectales, ¿de acuerdo? Yo no recuerdo ahora, pero ¿de acuerdo? Está en los dialectos también este habemos, ¿no? Pero aquí lo tendréis que entender como un hemos, ¿no? Hemos hecho siempre así. ¿El qué? Comunicar las cartas. ¿De acuerdo? Bueno, no entro en las repeticiones, porque tampoco quiero abultar mucho el capítulo de figuras. Prefiero que sepáis pocas y claramente que muchas. Bueno, mira, si antes teníamos y con esto y no, ahora tenemos y con ello. ¿Qué significa ello? Comunicarse las cartas, ¿no? Y comunicándonos las cartas, ¿no? Y con ello, con la comunicación de las cartas, hemos tomado, fijaros, descanso, pasatiempo y placer. ¿No es una manera de decir 3 veces la misma cosa? ¿No? ¿Lo veis? Aquí la sinonimia se expresa mediante 3 términos, ¿no? Se da ternaria. Antes hemos visto la sinonimia binaria, ¿no? Entretener y ¿cuál era? Y conservar la amistad, ¿no? Pues ahora es descanso, pasatiempo y placer, ¿no? Pues ya está. Es decir, las cartas, ¿no? Nos han dado descanso, nos han dado pasatiempo. Las cartas nos han dado placer. ¿Lo veis? Sinonimia, ¿no? Claro, pero son 3 sinónimos, ¿no? ¿Cómo se llama este sinónimo? Ternaria, ¿no? Si a la otra la podemos llamar binaria, la de 2 términos, la de 3 términos, pues la vamos a llamar ternaria, ¿no? De 3. Sí, no, se me lo pasado. ¿Estamos de acuerdo? Bien, mirad, aquí tenemos, no lo he señalado, a ver, comunicarse, me dice Esther, comunicarse entre ellos, eso es, a eso se refiere el pronombre, tanto el esto como el ellos, ¿verdad que sí? Comunicarse entre ellos, no, pero comunicarse las cartas, Esther, ¿no? Eso es lo que se comunicaban. El acuerdo o el concierto era en comunicarse la carta. Fíjate que en la anterior diapositiva, la voy a volver, ahora volvemos sobre esa. La carta está 2 veces, ¿no? Está que recibiese la carta vuestra, comunicase la carta vuestra, ¿no? Ahí está en su forma pronominal, ¿no? Pero veis como estamos repitiendo 2 veces. Es decir, no es que se comuniquen entre ellos verbalmente, ¿no? Sino que se comunican las cartas, ¿no? Es decir, que Valdés le manda una carta a Coriolano y Coriolano esa carta se la comunica a sus otros 2 amigos y viceversa, se comunican las cartas. No se comunican entre ellos, sino se comunican las cartas que han recibido de Valdés, ¿no? Esa sería la cosa, ¿de acuerdo? Dice, y con ello, ¿no? Y en ese comunicarnos las cartas, ¿no? Pasarnos, pues mira, además nos va a decir cómo lo hace, ¿no? Dice, porque con la lección es la lectura. Esa es la lección, ¿no? ¿Con la lectura de qué? Eso es, con la lectura de las cartas refrescábamos en nuestros ánimos la memoria del amigo ausente. Mirad, esto del amigo ausente, te veo en las cartas o te veo en tus cartas, eso lo dice Séneca en las cartas a Lucilo, es decir, estamos en el género epistolar. Daros cuenta que el género epistolar en el Renacimiento tuvo una influencia enorme por la aparición de las epístolas familiares de Cicerón, ¿no? Al de que hemos hablado antes, el obispo de Mondoñedo, pues también tiene unas epístolas familiares, ¿no? Que tuvieron un éxito loco, ¿no? Es decir, el género epistolar tuvo una importancia enorme, ¿no? Y uno de los tópicos del género epistolar, además de su temática muy variada y heterogénea, que podía ser erudita, podía ser histórica, podía ser personal, podía ser el chiste, podía ser la broma en fin, cabía casi todo en la carta, casi todas las temáticas, ¿no? Pues una de ellas era la capacidad de la carta de dar la imagen de la persona que la escribe, ¿no? ¿Veis? Entonces la carta era la imagen de quien había escrito la carta, por eso ese refrescar, ¿no? La memoria del amigo ausente, ¿no? Porque el amigo ausente está presente en las cartas, es uno de los tópicos de las definiciones sobre la carta, ¿de acuerdo? Como los chistes y donaires, de que continuamente vuestras cartas venían adornadas, dice. Entonces, mirad, seguimos con el porqué, ¿no? Dice, porque la lección nos refrescaba la memoria, porque con vuestras cartas teníamos de qué reír y teníamos con qué holgar, y porque teníamos sobre qué hablar y sobre qué contender. ¿Lo veis? Por eso las cartas, ¿no? Nos hacen disfrutar, o nos han hecho descansar, o tomar pasatiempo y placer por todas esas cosas,
¿no? Porque la lectura conjunta que hacíamos, ¿no? Pues te veíamos ausente. Porque tus chistes, ¿no? Nos hacían reír y nos hacían holgar. Y porque siempre teníamos cosas de que hablar, de discutir, ¿no? Siempre nos daba materia para disputar, ¿no? ¿Lo veis? ¿Veis la estructura con claridad? ¿De acuerdo? Bueno, paso a la siguiente para daros más tiempo. Espera, me pregunta Esther si habría polisíndeton, ¿no? Bueno, claro que hay polisíndeton, efectivamente, si veis las reiteraciones de cuál es la palabra, la polisíndeton, de cuál es la y con ello, y placer, y con los chistes, y donaires, etcétera, y con, y notando, y delicadezas, y usabais, lo vamos a ver después, sobre qué hablar y contender, ¿no? Entonces, esa acumulación, ¿no?, de nexos de unión, ¿no?, de conjunciones copulativas, ¿no?, eso es lo que se llama polisíndeton, muchas uniones, ¿no?, muchas conjunciones, ¿no?, pues esa acumulación, ¿no? ¿Qué efectos os parece? ¿Que da más dinamismo al discurso o al revés, que lo detiene y lo especifica? Claro, retiene, ¿no? Es decir, cuando hay polisíndeton, ¿no?, lo que hacemos es lo contrario a la síndeton, ¿no?, que lo que damos es dinamismo, velocidad, ¿no? Aquí no, aquí lo que hacemos es detenernos en cada uno de los puntos, ¿no? En cada una de esas cosas que hacen las cartas, ¿no? Dar descanso. ¿Por qué? Porque en las cartas encontramos chistes y donaires, porque en las cartas encontramos anécdotas, ¿no? Porque en las cartas encontramos esas ligerezas y delicadezas que él dice, ¿no? Porque en las cartas vemos la imagen de quien las escribe, ¿no? Todos esos son motivos por los que las cartas, ¿no?, que primero, que tienen las cartas o que tiene ese género que vamos a llamar epistolar, ¿no?, que se llama así de hecho, y por otro, pues que es el que... ¿Habéis entendido? Más o menos. Pues mirad, todo eso son características de las cartas, con la siguiente que vamos a ver ahora. Venga, espera, no sé cuál viene el siguiente. Vamos a ver. Bueno, aquí lo único que hago es pararme para ver las figuras, ¿no? La que siempre me quiero quedar es el paralelismo. Fijaros que el paralelismo se puede dar en un sintagma, ¿no?, como hemos visto antes, ¿no? Es decir, el núcleo del predicado está duplicado, ¿no? Son paralelos, esa posición sintáctica lo ocupan dos elementos equivalentes, ¿no? Pero también se da en las oraciones, ¿lo veis? Aquí las oraciones son paralelas, ¿no? Y teníamos de qué reír y teníamos sobre qué con... ¿Lo veis? Como esas dos oraciones son paralelas, como se repite una misma estructura sintáctica, ¿lo veis? Y ahí teníamos esa anáfora también, ¿no? Claro, con la repetición de is a principio de secuencia o verso sería anáfora también, claro. ¿De acuerdo? Porque es principio de secuencia o de oración y principio de verso. Entonces, como están las dos principian por la misma palabra, anáfora, claro. Muy bien. ¿De acuerdo? Yo no los apunto todos, porque apunto lo que quiero... No, pero vamos, una está incluido, el paralelismo en este caso está incluido dentro de la anáfora o... Claro, pero el paralelismo se refiere, ¿verdad?, a diferentes posiciones sintácticas de un solo elemento, y la anáfora se refiere a la repetición de un término al principio de una secuencia. Entonces no es exactamente lo mismo, pero no pasa nada, puede haber anáfora, paralelismo, sinonimia, literación, todo junto, no pasa nada, todas las figuras eso es una cosa, entonces bueno, hay que verlas y ya está, os he subrayado para que veáis otra vez el tema de la sinonimia. ¿Os dais cuenta? ¿Acaso no son lo mismo los chistes y los donaires? Más o menos, ¿a que sí? Y reír y holgar no es la misma cosa. Y ligereza, y primores y delicadezas no es el mismo concepto, ¿no? La sutileza de tus cartas, ¿no? ¿Sí o no? La erudición, ¿no? La finura, ¿no? Es un solo concepto, aunque son dos palabras. ¿Lo veis? Y hablar y contender, aunque parece que no, en ese contexto, es hablar a favor o en contra de algo, ¿no? Es decir, es disputar, ¿no?, sobre si eso es así o eso es asado, ¿no? Que es lo que hacen los amigos, ¿no? Disputar, pues no. El golf fue fatal, ¿no? O fue tal. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Eso, ¿veis?
pues veis, tendremos entonces eso, además de lo que tú dices, claro que sí, ¿de acuerdo? ¿Vale? Simplemente era pararnos en las figuras, para cuando lleguemos al capítulo del estilo, pero el capítulo del estilo, lo vuelvo a repetir, no lo agotamos solamente diciendo que hay esas figuras, Tenemos que después hablar de lo que podemos llamar figuras macro, ¿no? Figuras más grandes que configuran lo que es el género dialogado, los pronombres, las repeticiones de primera o la segunda persona, ¿no? Eso configurará otra característica estilística, ¿de acuerdo? Que no podemos olvidar, es decir, cuando hablemos de estilo no solamente enumeramos 4 o 5 figuras y ya está, sino que tenemos que dar también rasgos de estilo característicos de ese género, ¿de acuerdo? ¿Seguís más o menos? Bueno, pues venga, vista esta cuestión, ¿alguna pregunta tenéis que hacer? ¿Veis? Estos son las cartas, lo veis como claramente, ¿no? Que lo que estamos hablando son de cartas, ¿no? Bueno, ahora, vuestras cartas, ¿no? De que vuestras cartas, pues serán las cartas, la materia, el asunto son las cartas, ¿no? Primero dice, ¿os acordáis te acuerdas de las cartas? Dice, pues mira, esas cartas nos lo hemos pasado en grande con ellas, y porque estaban divertidas, nos entretenían, lo pasábamos bien y disputábamos con tus cartas, ¿no? Pues es lo que le está diciendo. ¿Lo veis? Yo hago así una perífrasis un poco pedestre para una escritura tan artística, ¿no? Porque claro, hablamos del lenguaje conversacional y nos encontramos esta escritura y decimos, es que así hablaban. Pero bueno, no quiere decir que el estilo bajo propio de los coloquios o de las epístolas sea descuidado, cuidado. Lo imita, pero es un lenguaje artístico, sin duda, No hay... Bueno, dice, ahora nos explica esto, ¿no? Nos vuelve a dar un porqué, no se ve entero el texto, qué fatalidad, me falta algo, pero bueno, lo podemos cumplir con el libro. Dice, porque el señor Pacheco, mirad, desde el porqué del señor Pacheco hasta siempre allá vamos algo que notar, no lo vamos a saltar, porque todo eso es el sujeto, hasta hablar castellano, ¿de acuerdo? Todo eso compondrá lo que vamos a llamar el sujeto de esa oración condicional porque, ¿no? Siempre teníamos de qué hablar y contender porque, y ahora nos explica el porqué de ese hablar y contender, ¿no? ¿De acuerdo? Pues nos saltamos eso, vamos al núcleo del predicado que será, nosotros siempre hallábamos algo que notar en vuestras, es que no viene ahí, leerlo en el texto, que no me aparece en la diapositiva. Muy bien, dice, muy bien, vamos a ir por partes. Dice, algo que notar en vuestras cartas, ¿no? ¿Qué más dice? Eso es. Eso es, ¿no? No, hasta ahí acontecía, ¿no? Ahí esa será otra secuencia, y acontecía lo que sea, pero hasta ahí, ¿no? Pues nos dice eso, que nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Después nos vamos a parar con ello, ¿no? Será todo ese sujeto, ¿no? El Pacheco, yo y Coriolano, ¿no? Con ese paréntesis, ¿no? Que dice que el castellano estaba muy de moda en la época, ¿no? Pues todo eso será el sujeto y el predicado será nosotros hallábamos algo que notar en vuestras cartas. Así, en lo que refiere a la ortografía, ¿no? Como a la gramática, ¿no? Como al estilo. Bueno, yo estoy diciendo otras palabras, ¿o son esas? Más o menos. Bueno, pues eso, no son esas. ¿Veis lo que os quiero decir? Es decir, al estilo, a la ortografía que usáis en vuestras cartas, al estilo que usáis en vuestras cartas. ¿Lo veis? A los vocablos que usáis en vuestras cartas. Sobre eso es sobre lo que queremos hablar, ¿no? Pero veis, y ahora vamos a ver cómo se posicionan ellos, Lo vamos a ver más cerca en la siguiente lámina, porque la siguiente lámina me paro solamente en el sujeto, ¿no? Para ver otra vez figuras, un paralelismo aquí y aquí más complicado, Mirad, el paralelismo, si os dais cuenta, las 3 secuencias, las 3 son estrictamente paralelas, ¿no? El señor Pacheco, como hombre nacido, yo como curioso, Coriolano como cortesano. Y después, Pacheco, presumiendo saber, yo deseando saber, Coriolano queriendo entender. ¿Os dais cuenta?
¿Cómo son estrictamente paralelas o no? Porque están compuestas de los mismos elementos, ¿no? Será nombre propio, en un caso es pronombre, pero bueno, no se va a decir a sí mismo Marcio. Está hablando de Marcio, pues dice yo, no dice y Marcio como curioso de ella, ¿no? Se dice yo, porque sabemos que el que está hablando es Marcio, ¿no? ¿Lo veis? Entonces, Marcio como español, ¿no? O como hablante del castellano. Yo, como estudioso, como especialista, ¿en qué? En la lengua castellana, ¿no? ¿Lo veis? Y Coriolano, como cortesano, ¿no? ¿Lo veis? Y ahora, la otra secuencia, pues será una secuencia de participio, ¿no? Queriendo saber, ¿no? Pues esa perífrasis verbal, queriendo, deseando y presumiendo. Pues, ¿lo veis? Estrictamente, ¿veis el paralelismo sintáctico? Con claridad. Pero fijaros, si os dais cuenta, ¿la literación en qué consiste? En la repetición de un mismo sonido, claro. Y aquí, ¿cuál es el sonido que nos aturde prácticamente? El sonido oclusivo, K, ¿no? Como, Pacheco, como, criado, como, curioso, ¿veis? Como, Coriolano, como, cortesano, queriendo, ¿no? ¿Lo veis? El sonido oclusivo K, ¿no? Está que nos sale por las orejas, ¿o no? Es lo que sirve para caracterizar a los diferentes personajes, ¿no? de lo que va a ser la obra, ¿no? Los que van a participar en el diálogo, es decir, uno les van a preguntar, Pacheco le va a preguntar como hombre que conoce la lengua castellana, Marcio, que es el que habla, yo, le va a preguntar como un estudioso, como un erudito, ¿no? Como un conocedor de la lengua, no solamente sabe hablar, sino sabe escribir, ¿no? Y el otro, pues como un novicio, ¿no? Como, lo dice después lo de novicio, lo dice como cortesano, ¿no? Pero fijaros la diferencia entre queriendo entender, ¿no? Y deseando saber, ¿no? Saber y entender, ¿no? Están en grados diferentes de conocimiento respecto al castellano. ¿Veis? Parece que Valdés, por lo tanto, es un maestro de lengua castellana, ¿a que sí? Más que un reformador religioso. Porque a lo mejor se ganaba la vida así el hombre, ¿no? A lo mejor lo de reformador religioso, o que, bueno, frecuentaba los círculos más selectos, ¿no? De las personas más, entonces tampoco tendría muchos problemas para vivir. Pero bueno, que como maestro de lengua, aunque no lo fuera, pues ahí está, ¿vale? Esto de la literación lo vamos a ver constantemente en la prosa del Lazarillo, como el paralelismo, Entonces, ¿de acuerdo? Esto nos tenemos que quedar con ello porque va a ser una cosa muy frecuente. Fijaros la sustitución de la lengua, ¿no? La lengua, ella, la, ¿no? Pues bueno, eso vamos a llamarle, ese recurso también tiene un nombre, esa repetición de los pronombres, ¿no? Esa repetición de un término, al fin y al cabo, que es lengua, ¿no? ¿De acuerdo? Y aquí estaba el tema de lo que hablábamos antes, ¿no? Si el tema era la lengua o las cartas, ¿no? Porque cuando he preguntado al principio de qué habla el texto, el compañero me ha dicho de la lengua castellana. Y yo he dicho, es verdad que habla de la lengua, pero no habla de las cartas, ¿no? No de la lengua, Pero claro que habla de la lengua, Porque es en la lengua castellana en la que están escritas esas cartas, ¿no? Que son la materia de esta conversación, de este diálogo, de este coloquio, ¿no? Que versará sobre la lengua castellana, claro. Pero la materia la dan las cartas, Y ahora me podéis preguntar, pero ¿y esas cartas qué pasa? ¿Dónde están? ¿Se han conservado? Pues no me lo pregunté, porque no lo sé, creo que no. Es decir, pueden ser esas cartas pueden ser simplemente un invento literario. ¿Lo veis? Es decir, un motivo, a lo mejor nunca existieron. No sabemos quién es Marcio ni Coriolano, no los tengo identificados, ¿de acuerdo? Pero creo que no se han conservado cartas de Valdés que traten de asuntos de la lengua, Pero bueno, a lo mejor sí, no lo sé, Podemos investigarlo, a ver qué ha pasado con esas cartas, pero creo que no hay cartas. Es decir, que puede ser un motivo literario, puede ser una invención, ¿no? O una excusa para hacer lo que está haciendo, escribir esa obrita, ese diálogo, que se llama el diálogo de la lengua. ¿De acuerdo? Independientemente de que esas cartas hayan existido o no. Pero es verdad que él estuvo en Nápoles y es verdad que él estuvo en Roma, eso es verdad. Y después la precisión en los años, hace 2 años, ¿no? Tal, ¿ves? Pues entonces hay muchas cosas que corresponden a la vida de Valdés, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor existen esas cartas, o se escribieron y se han perdido, o a lo mejor no se han perdido y yo no las tengo presentes, ¿no? También puede ser.
¿Vale? Bueno, venga, vamos a seguir. Esto era como un pararnos, ¿no?, en el texto, en la lectura, ¿no?, para quedarnos tal. Venga, seguimos. Y acontecía, seguimos con el asunto, con las cartas. ¿Os dais cuenta? Estamos con la materia y dice, vamos a hablar de las cartas, pues eso, ¿no? Pues mirad, lo que acontecía, dice, acontecía que... esta vez os he subrayado para que veáis la oración principal, para que no nos perdamos, Las demás son subordinadas. Lo que acontecía es que muchas veces veníamos a contender, es decir, disputábamos, ¿no?, sobre vuestra... Y fijaros, ¿y sobre qué discutían o sobre qué contendían? Pues nos lo explica antes, ¿no? Por las cosas que encontraban en las cartas, ¿no? Es decir, diferentes usos, ¿no?, que él da tanto a la ortografía como a los vocablos, como a muchas cuestiones. ¿Me seguís? Es decir, ellos se extrañan de que han topado, como dice, y acontecía que, como llegábamos a topar en las cartas algunas cosas no usadas por otros y por otros cultos, ¿no? Por ejemplo, quita la E de la S, en las cuestiones de ortografía, que después vamos a ver, ¿no? Y además, Coriolano siempre dice, pero Antonio de Nebrija dice que, y Valdés siempre le contesta, bueno, Antonio de Nebrija es andaluz y no me interesa saber la opinión de este, ¿no? Yo te digo que eso es así, porque él da el ideal de lengua castellana, de lengua toledana, ¿no? El ideal toledano de la lengua, ¿no?, de imperial, ¿entendéis? Entonces, y además, porque Nebrija es la autoridad, y estos erasmistas lo que rechazan precisamente es eso, es el concepto de autoridad, ¿no? Porque estos tienen una religión que se siente por dentro, ¿no?, donde eso de la autoridad, pues no les... Entonces, cuando el otro le sale con la autoridad de Nebrija, ¿entendéis? Pues Valdés siempre le dice que no quiere saber nada de Nebrija, Pero en cualquier caso se desvía, ¿no? O estos italianos percibían, ¿no?, un uso diferente de la lengua castellana, ¿no?, tanto en la ortografía como en muchas cosas, en las cartas, que no percibían en otros escritores en castellano. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Por eso venían a contender, venían a debatir sobre esa materia. ¿Qué? ¿Lo escribimos con E o sin E? ¿Cómo escribimos esa H? ¿Escribimos ahí H o no escribimos H? ¿Veis lo que os quiero decir? ¿No? ¿No lo entiendes? Mira, dice, la oración principal es, nosotros contendíamos, veníamos a contender sobre unas cosas que están en tu carta, ¿no? Sobre aspectos que están, unas veces sobre unas cosas que pueden ser de gramática o de ortografía o de estilo o lo que traten en el discurso que vamos a ver, Es decir, y esas cosas, lo que antes nos especifica de ellas es que las han encontrado fuera del uso. Dice, como llegábamos a topar algunas cosas en tus cartas que no habíamos visto usar a otros, ya no a otros cualquiera, sino a otros a los cuales teníamos por bien hablados y entendidos en la lengua, ¿no? Y tú lo usas de otra manera, pues por eso contendíamos, por eso disputábamos qué es lo correcto, cómo tenemos que hacer, qué utilizamos como adverbio, so, que es el medieval, o como dice él, debajo. Pues si ellos, los italianos, habían visto que otros castellanos escribían so y que Valdés escribía debajo, pues dicen, ¿no? ¿Has visto lo que escribe este desde Roma? Pone debajo. ¿Pero cómo pone debajo si se escribe so? Estoy haciendo una parodia, ¿no? Explicándote, ¿no? Por qué contendían, ¿no? Y la materia de la discusión eran las cartas, la escritura, cómo estaban escritas las cartas, porque ellos advertían que Valdés, y eso es verdad, aquí no lo veis, pero si en la edición está, aquí lo podéis ver porque está escrito, entonces veis, y leyéndolo también lo podéis ver, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, veis ahí cómo se desvía, ¿no?, de los usos que podemos llamar viejos, antiguos, anticuados, ¿no? Y él preconiza un castellano, un ideal de lengua castellana, pues, ¿de acuerdo?, más conforme al uso que a la lengua literaria, ¿no? Entonces, eso, como se desviaba de lo que los italianos conocían, por eso dice eso, que se peleaban porque no entendían ciertas cosas. ¿Ha quedado claro?
Más o menos, ¿no? Me explico como un libro cerrado. Bueno, venga, va. Lo mismo da, venga. Pasamos un tupido velo, que tenemos que ya ir casi terminando, porque quiero dejar quiero que lo hagamos, Bueno, y ahora mirad, eso será la parte central del Parlamento, ¿no? Del Parlamento de Marcio. El primero era la introducción, acuérdate de las cartas, tus cartas nos hacían disputar, aunque también nos hacían discutir porque te desviabas de la norma, y ahora que te tenemos aquí, ¿no? Dice, y ahora que os tenemos aquí, pues esto será la última parte, será la parte central, la petición, ¿no? Dice, y ahora que os tenemos aquí, os pedimos. ¿Qué le piden? Pues le piden, por favor, por merced, nos satisfagáis buenamente a lo que os demandaremos. Es decir, que contestéis, ¿no? Satisfacer a las preguntas que os vamos a hacer, ¿no? Contesta a lo que te vamos a preguntar sobre esas cartas, sobre esa manera tuya que tienes de escribir, ¿no? Pues eso es lo que le dice. Y entonces el otro le dice, hombre, pero ¿por qué vamos a hablar de las cartas? ¿No? Yo sigo explicando, ¿no? Pero al final, claro, en eso consiste el libro, ¿no? Hablar, ¿no? Sobre estos tres personajes, le van preguntando, le van entrevistando a Valdés sobre los aspectos que encuentran en su escritura, ¿no? Curiosos de notar, curiosos por lo que sea, por la semántica, por la ortografía, por la gramática, ¿sabes? Por lo que sea. ¿Veis? Tenemos el libro entero en este fragmento. Una maravilla. Pero veis, eso será la oración principal, os pedimos eso, ¿no? Y otra vez, veis, otra vez volvemos al señor Pacheco como natural de la lengua, es decir, a la caracterización de los personajes que van a participar en el diálogo, ¿no? Cada uno en calidad de algo, ¿no? Uno como especialista, otro como primerizo, como novicio, ¿no? Y otro como natural, ¿no? Como hablante, como hablante corriente del castellano, ¿no? Mirad, aquí tenemos claro, dice, y así habemos notado vuestra manera de escribir. ¿Veis? Esta vuestra manera de escribir, os he puesto otra vez en negrita manera de escribir, porque ¿a qué remite manera de escribir? ¿De qué estamos hablando? ¿La manera de escribir dónde? ¿En los libros? En las cartas, claro, ese es nuestro tema, ¿Veis? Dice, nos podéis dar razón, nos podéis explicar aquello que no entendemos, aquello sobre lo que hemos peleado, disputado entre nosotros. ¿Lo entendéis? Pues será la petición final que le hace, aclárame, responde a lo que te vamos a preguntar sobre cómo escribes, que no hay quien te entienda, Valdés. ¿Veis? Pues esta será la tercera parte, porque ahora vamos a ver eso. Bueno, no me voy a parar más, porque hay algunas cosas más que quiero mostraros y quiero que escribáis un poquito, 2 líneas o 3 líneas. La estructura, por lo tanto, si os dais cuenta, tendrá 3 partes, ¿no? Bueno, eso siempre es muy discutible todo, ¿no? Yo os pongo 3 partes, para mí hay 3 partes. Una sería esa primera secuencia de os debéis acordar de las cartas, ¿no? Que es la introducción, ¿no? Introducir de qué quiere hablar Marcio, ¿no? Porque el otro, cuando dice contento estoy, bueno, perdonad, eso de contento estoy, con lo que empieza el fragmento, es una frase hecha, que utiliza muchas veces en el diálogo, para explicar pues que está satisfecho, o para decir que está contento de responder a lo que le preguntan, ¿no? En este caso Valdés le dice, bueno, pero ¿de qué queréis que hablemos, no? Y entonces luego dice, contento estoy, y le da la parrafada a este, ¿te acuerdas de las cartas? Pues esas cartas que nos hicieron pasarlo tan bien, pues de eso te pedimos que contestes. Eso es lo que le está diciendo. Pues la primera parte será esa, la introducción, ¿no? Vamos a hablar de las cartas, acuérdate de las cartas. La segunda parte será la materia, el asunto, de la cosa de la que se habla, ¿no? Sabed que esas cartas, ¿no? Han sido materia de debate, ¿no? Además de pasatiempo, de disfrute, ¿no? Además de servirnos para recordarte o refrescar tu memoria o tu imagen, ¿no? Pues además de eso, ¿no? Yo me he quedado con una de esas cosas, una de esas definiciones de carta, ¿entendéis? Podríamos haber cogido otra, daba igual, pero esa es la materia, ese es el tema del que hablamos, ¿no? Las cartas, de eso es de lo que quiero hablar. Y la petición, ahora responde a lo que te preguntemos sobre tus cartas, ¿no? ¿Lo veis? Esas son las 3 partes que vamos a encontrar en el texto. ¿Estáis de acuerdo o haríais otras? Yo creo que sí, ¿no? Venga, pues otra manera de hacerlo sería con el orden temporal que os he visto antes, ¿no? Es decir, fijaros, al tiempo que, será la primera parte, ¿no? Dice, al tiempo que estabais en Nápoles, ¿no? Y nos prometisteis que nos ibais a escribir cartas. Después la segunda parte, sabed que después de vos ido, ¿no?
una vez que vos estabais fuera, ¿no? Leímos vuestras cartas, ¿no? Hicimos la lección, disfrutamos, todo eso. Y ahora que estáis de nuevo aquí en el palacio y acabamos de comer, aprovechamos para pediros o pedirte, ¿no? Claro, es que ese os, ¿no? Es las fórmulas de tratamiento, ¿no? Hacen el lenguaje que parezca mucho, entonces, a lo mejor nos perdemos, ¿no? Pero es eso, ¿veis la estructura, que corresponde, pues, cuando estabas en Nápoles, después en Roma, ¿no? Cuando yo leía tus cartas es porque tú no estabas aquí, estabas ausente, estabas en Roma, ¿no? Y ahora que estás aquí, contesta, ¿no? Pues será otra manera de ordenar el discurso, ¿entendéis? Pero eso cada uno que haga como le parezca mejor. El estilo. Bueno, en el estilo ya hemos visto el tema, ¿no? El tema serán las cartas, las epístolas que mandé Balda y que son la materia de discusión, la materia sobre la que van a hablar, ¿no? El uso de las palabras, la ortografía, todo eso. La estructura, la acabamos de ver, ¿no? Ahora veríamos la parte que vamos a llamar el estilo, ¿no? Y el estilo os he dicho que va a tener dos párrafos, si queréis, ¿no? En 4 líneas o en 2 líneas me solucionáis el primero. Es decir, al que habéis identificado, las figuras estilísticas que habéis identificado en el texto. El paralelismo, que no falte, la sinonimia, que no falte, la anáfora, si quieres, ¿no? Es decir, lo que hayáis visto en el texto, la literación, lo que sea, ¿no? La iteración, ¿no? Pues decir, pues mirad, nos sirve para caracterizar a los personajes que participan en tal, ¿no? Es decir, esa caracterización de los personajes, ¿no? En su diferente condición, ¿no? Está remarcada, subrayada, resaltada, ¿no? Por la repetición de co, ¿no? La repetición de la oclusiva, ¿no? De la oclusiva sorda, ¿no? ¿Sí o no? ¿Lo veis? Pues lo decís así. Y la repetición de palabras, lo que quieras. Bien, y la otra parte del estilo lo dedicáis a configurar un aspecto general, ¿no? Es decir, no el estilo, las figuras estilísticas que hay en el texto, ¿no? Sino que podemos llamar las marcas estilísticas, ¿no? Que permiten situar al texto, ¿no? en una clase de texto. En un género, ¿no? Que será, ¿cuál género? El diálogo, ¿no? Y ahí están el estilo conversacional, ¿no? Que está especificado en ¿qué? En las fórmulas de tratamiento, ¿no? En las continuas apelaciones al vos, ¿no? En las fórmulas de cortesía o de atenuación, ¿no? No dice, venga, dime las cartas, ¿cómo me has escrito? ¿No? De una manera directa, sino está, ¿no? Todo pedido con mucha más educación, ¿no? Por merced, se dice, ¿no? Dice, os pedimos por merced, ¿no? Que buenamente, como podáis, os deis cuenta cómo atenúa, ¿no? Las fórmulas, además, propias de ¿qué? De la relación profesor-alumno, de alguna manera, ¿no? O la relación jerárquica entre los personajes, ¿no? Del que contesta las preguntas, que es Valdés, sobre la lengua, y los que hacen las preguntas sobre la lengua, o sobre la lengua escrita en las cartas, que son Coriolano, Pacheco y el que habla, que es Marcio, ¿no? Pues veis, eso serán características, ¿no? Para que nos van a servir para decir que estamos en ese tipo de prosa didáctica, ¿no? Y en concreto en un diálogo, ¿no? El yo y el tú, ¿no? ¿Lo veis? Pues eso, que no se os olvide. Venga, y yo creo que ya vamos a terminar para que os dé tiempo a escribir. Venga, uno que se espera, ¿qué más tengo que decir? Bueno, podemos hablar de los personajes, ya hemos hablado de ello, ¿no? Valdés, Marcio, Pacheco, Coriolano, ¿no? Y ya está, ya no hay más que decir. Entonces, venga, vamos a recopilar en estos minutos últimos y si preferís hacemos una cosa, como estáis 5, cada uno que me haga una parte. No me hagáis un comentario entero uno, sino... Por ejemplo, ¿quién me quiere hacer la localización? Escribir la localización en 10 minutos. Venga, si son 4 líneas. ¿Os atrevéis? Venga, la localización. Tema, ¿te lo haces tú? Venga, tú disparas el tema. Tú me haces entonces... tú me haces el tema y la estructura me la haces tú. Las partes que tiene el texto. ¿Vale? Me escribes, el texto tiene tantas partes, son estas, ¿no? Y lo que quieras escribir. Y me quieres escribir entonces el tema... Pues te toca el estilo, ¿vale? Me señalas las figuras y te toca la valoración personal. Dime, valora, pues no sé, el texto, yo qué sé, cualquier cosa, valora. ¿Consideras que es un texto representativo de la época? Pues sí, de la prosa didáctica, ¿no? ¿Y por qué? Porque la materia que trata es la lengua, ¿no? A través de las cartas, pero la lengua, ¿no?
Entonces, pues, aunque ha sido, bueno, que ha sido publicado en 1737, te corresponde a ti, la localización del texto, ¿no? Entonces, no sé, o valora las figuras estilísticas que utiliza, ¿no? Cómo recalca eso, la caracterización de los personajes, ¿no? Mediante la literación, o valora lo que quieras valorar, la relación de amistad, o valora el género epistolar, ¿no? La importancia que han tenido las epístolas en la época, ¿no? Ese género literario que vamos a llamar epistolar, Fijaros que eso ha tenido éxito no solamente en prosa, sino en verso, Las epístolas en verso son, dentro de la lírica, muchísimas, Entonces, es un género que sin duda tiene mucha importancia, ¿no? Porque es muy directo, ¿no? Venga, os doy 10 minutos, si me lo leéis, a escribir. Y Esther, pues tú puedes escribir lo que te... no sé, algún aspecto que quieras escribir en el chat, si es que el chat es útil para eso, pues también lo puedes escribir y lo vemos. ¿Alguna pregunta? No, dice que no, Esther. No hay preguntas. ¿Has visto claro todas las partes del comentario? Es decir, la localización, no sé si estabas presente entonces, ¿esa ha quedado clara más o menos? Es decir, los argumentos para hacer esa parte de localización del texto, ¿no? En qué época, qué autor, qué género, ¿no? Y el fragmento, en qué parte de la obra está. Eso también son elementos de la localización. Dice, no he llegado tarde, pero más o menos creo que sé localizarlo. Muy bien. Pues eso te ha quedado claro. Te ha quedado claro el tema concreto del texto. Hemos tenido una pequeña, hemos tenido una pequeña disputa, como la que tenía con estos, sobre si el tema es la lengua castellana o las cartas escritas en lengua castellana, ¿no? Las cartas. Bueno, pues yo creo que sí, pero todo es discutible, Si pones la lengua castellana, yo no te suspendería tampoco, ¿no? Pues, ¿vale? Pero yo creo que lo que es común a todas las partes del texto no es lengua, es carta, ¿no? Eso es lo que es el motivo, ¿no? Es lo que es la materia, ¿no? ¿De acuerdo? El corpus, ¿no? Es decir, el escrito en castellano, ¿no? Que va a ser objeto de pregunta, ¿no? Es sobre lo que van a preguntar, ¿no? Sobre lo que has escrito en tus cartas. Eso sí, están escritas en castellano. Pero bueno, eso ya cada uno que decida. En cuanto a la estructura del texto, ¿has visto claramente las partes del texto? ¿Sí? Perfecto, ¿no? ¿Estás de acuerdo en esa división tripartita que hemos hecho, ¿no? De introducir la cosa, ¿no? Vamos a hablar de las cartas, acuérdate de las cartas, ¿no? La definición de los efectos que causan las cartas, ¿no? Placer, tal, entretenimiento, discusión, ¿no? Raciocinio. Y la petición final, ¿no? Y ahora queremos que nos aclares las cosas que has escrito. Eso ha quedado claro, esas tres partes. Muy bien. En cuanto a las figuras, te he visto que has mencionado alguna tú, antes de que yo la preguntara y estaba acertado. No sé qué has dicho de la figura, no me acuerdo ahora. Pero las figuras te han quedado claras, ¿no? Tanto el paralelismo. No, has añadido tú algo que yo no había dicho y que tenías razón. El polisíndeton, ahora me acabo de acordar. Polisíndeton, sí, eso es, ¿no? Pues muy bien, eso estaba muy bien visto. Efectivamente, había polisíndeton, ¿no? Había una acumulación, ¿no? De conjunciones coordinantes, ¿no? De y, ¿no? Pues bueno, de acuerdo, pues el polisíndeton y las demás cosas que hemos mencionado. Y te ha quedado claro el tema de, cuando digo del estilo en general, ¿no? Es decir, ya no de las figuras, ¿no? Sino de las características del género, ¿no? O del tipo de... ¿Te ha quedado eso también claro? Habría que poner en dónde se da la figura. Sí, eso sí. Si dices que el polisíndeton, pues citas donde más repeticiones hayas, ¿no? ¿De acuerdo? O de aquí hasta allí, ¿no? Entonces sí. Cuando hablemos de una figura tenemos siempre que identificarla, es obligado. ¿De acuerdo? Porque si no, empezamos a hablar en abstracto de las figuras. No, en las figuras siempre tenemos que hablar concretamente. Ahí está esa figura, ¿no? Está perfectamente localizada, ¿no? No así vagamente de las figuras. Entonces sí, hay que localizarla. Ahí estamos obligados. Bueno, pues yo creo que te ha quedado claro entonces el comentario de texto tal como hay que hacerlo. Venga,
Yo ya se ha pasado vuestro tiempo. El examen es así. ¿Eh? Es así, tenéis que escribir con rapidez. Es que no podemos estar. Hay que escribir, pam, 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 pam. Además, ahora vais a probar todo, entonces no hay problema. El problema es cuando venga el problema. Venga, léeme tu localización. A ver cómo ha quedado. Espera, te pido por favor que levantes bien la voz para que se escuche, ¿vale? A ver. Juan de Valdés, seguidor de Erasmo, vive en Nápoles y Roma, se relacionaba con Garcilaso. El diálogo de la lengua, escrito por Juan Valdés, no tiene gran influencia en su época. Será después, en 1737, cuando los ilustrados del siglo XVIII rescaten la obra y la publiquen. Es significante que en esta fecha aparece la Real Academia de la Lengua. Vale, bien, no está mal, perfecto. Yo hubiera añadido algo sobre la prosa didáctica, ¿ves? Aunque lo puedes añadir en el estilo, ¿de acuerdo? Entonces, claro, pero eso no... vale, siempre hay cosas, ¿sabes?, que podemos ponerlas aquí y ponerlas allá, pero intentar siempre poner las cosas respecto al género, siempre que sea posible, ¿no? Sí, si es, pues, la localización no viene mal, ¿de acuerdo? Porque estamos localizando la obra respecto a esas otras obras didácticas que también se publicaron, ¿no? Sí, aquí me podías citar también los nombres de Cristo, por ejemplo, de Fray Luis de León, ¿ves? O las epístolas familiares de Guevara, o, ¿ves lo que te quiero decir? O otro tipo de prosa didáctica, que tiene que ver con la historia, ¿no? Todo lo que se llama la historiografía, ¿no? Es decir, los escritores, ¿no?, que han escrito, pues no sé, Padre Sigüenza, el monasterio del Escorial, ¿no? O los escritores de Indias, ¿no? ¿Ves? Pues será también un tipo de prosa didáctica, ¿no?, que se llama historiografía, ¿no? Y contraponerla con la descripción como de la Carillo también. También, ¿no? Contraponerla con efectivamente, es decir, da mucho juego, Entonces ahí quizá yo echaría de menos eso, pero en general eso es lo que pido, ¿vale? 5 líneas, 8 líneas, y ya está. A ver, vamos a continuar. Viene ahora el tema, a ver. El tema hace referencia a las cartas y de igual modo al tratamiento que Valdés da a esas cartas y cómo sus amigos desean que él vuelva para dialogar sobre aquellas y su manera de escribirlas. Pero ya ha vuelto, no sus amigos desean que vuelva. Valdés ya ha vuelto, de hecho está hablando con él. ¿Vale? Cuidado de no decir cosas imprecisas, cosas que no sean exactas o no correspondan exactamente, ¿no? Yo diría que las cartas sería el tema, ¿no? Pero fíjate que las cartas están expresadas en lo que vamos a llamar el asunto, la parte central del texto, como lo que las cartas dan, ¿no? Como lo que las cartas producen o causan, ¿no? Causan placer, ¿no? Porque las leemos juntos, ¿no? Porque nos hacen reír, ¿no? Porque nos hacen disputar sobre aspectos que no pensábamos que eran así, ¿no? O porque nos recuerdan a cuando estabas ausente, que es a lo mejor lo que has querido decir, ¿no? Pero no lo has dicho. Entonces, por eso intentar ser más precisos, ¿no? Pero bueno, de eso se trata. El texto habla de las cartas, pues me has dicho que el texto habla de las cartas, Podríamos ampliar todo mucho más, pero no se trata de ampliar, se trata de... Así que, aprobado. Te toca la estructura. Te voy a poner pega, así que... No puedo cambiar. Bueno, no importa, lee. Venga, lee. A ver, el texto presenta una estructura tripartita, en la que la primera parte se encarga de introducir lo que va a ser el tema de las cartas, que son las que Valdés envía desde Nápoles a Roma, a sus amigos. La segunda parte trata sobre el asunto de las cartas, en el que pone el conocimiento de Valdés, de que las han utilizado como objeto de discusión, ya que hay varias cosas en las cartas que no entienden ninguno y que también la parte les ha servido de entretenimiento, por lo que les cuenta. Eso es la parte central del texto. Y en la última parte le pide que respondan sus dudas. Exacto, ¿no? Eso será la estructura que tiene el texto, ¿no? Podemos decir con unas palabras o con otras, pero ahí está. Yo lo que añadiría, por Dios, voy a poner alguna pega, es que como las figuras la identifiques, se dice que el texto tiene 3 partes, ¿no? Abras comillas y cites las palabras del texto. ¿Con qué palabras empieza el texto? Con desde bien os acordáis, ¿no? O bien os podéis acordar, o os debéis acordar, ¿no? No me acuerdo ahora, pues abres comillas, desde os debéis acordar hasta vuestras continuas cartas. Segunda parte, desde ahora sabed que hasta... Me lo quiero decir para que quede identificado el texto, las partes del texto.
aunque como lo has hecho quedaba bastante claro, era para añadir un poco de más claridad a las partes, a la estructura del texto. ¿Ves lo que quiero decir? ¿De acuerdo? Muy bien. Pues te toca las figuras. ¿Quieres leérmelo? A ver. El pensamiento se presenta en un estilo conversacional perteneciente a un diálogo entre cuatro amigos en torno a un tema general de la lengua castellana. Se presentan varias figuras: niña, descanso, pasatiempo y placer, paralelismo entre algunos verbos como conservar, entretendríais, horizonte de todo el caso de la conjunción, anáfora de la repetición de varias estructuras. No me pongas tantas más, ya está. Vale, pues me has mencionado las figuras. Aprobada, muy bien. Nos tenemos que ir ya. Entonces, iba a señalar algo. El paralelismo no me ha quedado claro. Me ha quedado claro, a ver, la primera que me has mencionado, y la anáfora tampoco me ha quedado clara. No me ha quedado claramente localizada la anáfora. ¿Dónde está la anáfora situada? Bueno, pues afinar eso. Lo que sí que me ha gustado de tu estilo es que has dicho cuestiones de las figuras y has dicho también cuestiones generales sobre el diálogo, ¿no? Como la forma dialogada, ¿no? Implica, o no lo has dicho, implica el tema del uso de los pronombres, la repetición de los pronombres de primera persona y de segunda. Eso es la característica del diálogo, ¿no? Bueno, ¿y la valoración? Venga, si son 2 líneas. Es que más vale hacer 2 líneas todos los días, os lo aseguro, que no hacerlas. A ver. Venga, dispara, no hagas preámbulos. El texto teniendo como tema de texto la parte representativa de la prosintáctica propia del nacimiento es modelado a favor de la lengua en castellano a través de un diálogo entre los personajes con el que redunda la figura de Dionisio el Inquisitor utilizando la primera y segunda persona en la forma verbal. Vale, no sé si es exactamente una valoración o una descripción de lo que es la cosa. Yo lo veo más como una descripción. En realidad no estás valorando nada, de traidor. Estás describiendo lo que es el asunto, Estamos de acuerdo en eso, pero no lo has valorado, no me has dicho es bueno, es malo, me gusta, no me gusta, no, es interesante, Entonces, la has descrito, y estoy de acuerdo con la descripción que has hecho, pero no sé si eso es una valoración, Bueno, no importa, está bien, Venga, nos tenemos que ir ya, que ya están esperándonos. Gracias, Esther, por estar ahí.